Bueno, antes de empezar con el tema de la clase en sí, una cosa en la que habíamos quedado la clase pasada, a ver, ahí les comparto mi pantalla, em, era sobre, habíamos hablado de este desafío, ¿no? De hacer que uno más uno es igual a 3 en su lenguaje de programación favorito. Em, Hoy vamos a ver algunos mecanismos de metaprogramación en Ruby que nos van a permitir hacer eso. Em, Pero bueno, no sé si alguien se ha animado a hacerlo o ha intentado hacerlo en algún lenguaje y no le ha salido, o si hay algún comentario sobre eso. Yo en mi caso particular me centré más en el otro ejercicio porque Ujú. no me quedó mucho tiempo para ver eso, pero pensaba verlo más adelante quizás. Tiene sentido. Algo que podemos hacer, si quieren, es, bueno, si tenemos tiempo la clase que viene, podríamos extenderlo una semana más por si alguien más quiere intentarlo. Igual podemos ver al menos dos ejemplos de cómo podría hacerse en Ruby. Y bueno, de última, la clase que viene podemos ver ejemplos en algún otro lenguaje. No sé qué opinan. Sí, sí, como para tener una noción y después iremos nosotros a lenguajes en los que por ahí ya nos sintamos más cómodos. De una. Bueno, entonces, ¿qué onda, ¿qué onda el tema de... Acá voy a abrir un REPL en Ruby. ¿Cómo podríamos hacer en Ruby, por ejemplo, para que uno más uno nos devuelva 3? Bueno, acá hay que entender varias cosas, digamos. Primero, cómo se representa en Ruby la suma, cómo se representan los números y cómo después se hace para mostrar este resultado aquí. En el caso de Ruby, la suma es un envío de mensaje. Entonces, como habíamos visto, aquí estoy mandando el mensaje crucecita al 1. Entonces, como estoy enviando un mensaje, bueno, tengo que tener algún método suma, ¿no? Entonces, le estoy enviando el mensaje crucecita al objeto 1, donde esperaríamos que esté definido el método crucecita, si el uno entiende ese mensaje. En la clase entera, se supone. Claro, en la clase del uno, ¿no? O en su jerarquía. Entonces acá yo puedo pedirle al uno cuál es su clase, me da integer. También yo al uno le podría pedir, bueno, dame tu método más y al método le pido quién es, dónde está definido, ¿sí? Bueno, ahí me dice que integer. Entonces, bueno, ok. En la clase integer tenemos definido el método más. Entonces, una manera para cambiar el comportamiento de la suma sería, bueno, redefiniendo el método más de la clase integer. Pero la clase integer es una clase que ya viene con el sistema. Entonces, no es una clase que estamos definiendo nosotros. Sin embargo, en Ruby, yo lo que puedo hacer es abrir la clase integer, por más que ya exista, y modificarla por dentro. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, acá abro la clase integer y voy a redefinir el método más y voy a hacer que, qué sé yo, siempre devuelva 3. Entonces si hago 1 más 1 me da como resultado 3. Por supuesto de que si yo hago cualquier número, por ejemplo, no sé, 9 más 1, 3, o 2 más 2, 3, ¿no? Porque ahora la suma siempre me devuelve 3. Entonces, esto es algo que no se puede hacer en todos los lenguajes, que es, bueno, abrir una clase existente y modificarla. Ahora, para poder entender un poco cuál es el nivel de poder que nos da esto, tenemos que entender de que esta modificación que estamos haciendo a la clase integer es una modificación global, o sea, afecta a todos los números en todos los contextos. Te hago Si una se... pregunta, Ujú. porque justo eso te iba a preguntar. Por ejemplo, ahí redefiniste el más y con todos los otros métodos, ¿qué pasó? No, los Lo... demás métodos siguen igual. Ah, Por ok, ejemplo, sobreescribiste el más nada más. exacto, uno menos uno sigue siendo Perfecto. cero. Porque si no el Eh, impacto es muchísimo más grande. claro, tal cual. No, no, acá es como que esto lo que hace es unirse a las definiciones que ya estaban, digamos. O sea, acá estoy pisando Claro, el más, perfecto. pero lo demás lo dejo igual. Eh, Gracias. Acá, eso igual me parece un comentario súper bueno porque acá no es que yo estoy redefiniendo la clase integer, sino que le estoy como abriendo y haciéndole modificaciones por dentro. Em, Ahora, el tema es, esas modificaciones afectan a todo el sistema. Acá si se fijan, por ejemplo, en el REPL,
el REPL nos va marcando la línea en la que estamos. Entonces, bueno, la línea 1, cuando hago algo, le sumo 1, me da la línea 2, le sumo 1, me da la línea 3, le sumo 1, me da la línea 4. Pero ahora que hemos modificado la suma, teníamos la línea 10, le sumo 1 y me da la línea 3. Le sumo 1 y me da la línea 3. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, todas las líneas son la línea 3. Entonces, este cambio que hemos hecho acá ha llegado a impactar en el uso de la suma por parte del REPL, por ejemplo, ¿no? O sea, es como que hemos cambiado realmente la definición de la suma de enteros en todo el sistema. Entonces, hacer esto puede tener un impacto muy grande. O sea, como que es algo que nos da bastante poder, pero al mismo tiempo tenemos bastante responsabilidad, ¿no? Porque podemos llegar a romper el sistema haciendo esto. Yo voy a cerrar esto y abrir otra sesión nueva. A ver, supongamos que yo, en lugar de que el impacto sea tan grande, yo solamente quiero devolver 3 si la suma es del 1 más el 1. ¿Cómo podría ser? Bueno, podría abrir la clase integer y acá, digamos, si yo redefino la suma, me gustaría poder decir, bueno, si yo soy 1 y el argumento de la suma es 1, devuelve 3, si no, devuelve el resultado de la suma normal. Pero eso implica que yo tengo que poder saber cómo sumar cosas. No quiero pisar el método suma, ¿no? O sea, quiero poder usar el método suma anterior en el método suma nuevo. Entonces, hay varias formas de hacer eso. Una forma ya la hemos visto, que era definiendo un alias. Por ejemplo, yo defino, al revés, siempre me equivoco con el orden. Ahí está. Entonces yo defino un alias suma para el método más. Entonces si yo al 1 le mando el mensaje suma con el 2, se hace la suma y da el 3. Eso ahora me habilita a redefinir el método más y ahora puedo utilizar el método suma, que es, bueno, va a corresponder con la implementación del más que estaba en este momento. Entonces yo acá podría decir, bueno, si yo soy 1 y el otro es 1, entonces yo quiero devolver 3. Y si no, quiero devolver la suma entre yo y el otro. Acá le estoy enviando el mensaje suma a self. ¿Sí? Implícitamente, cuando no pongo el receptor, el mensaje suma se le envía a self. Bien, entonces ahora, si hago, por ejemplo, 1 más 1 me da 3, pero 1, no sé, más 4 me da 5. ¿Sí? Y no ha afectado al número de línea, por ejemplo. Solamente afecta la suma de 1 más 1. Bien, pero acá vemos cómo podemos hacer para mantener la implementación que teníamos antes. Ahora, otra manera, yo voy a salir... antes de limpiar la pantalla, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. En cualquier cosa avisen. Entonces, ¿de qué otra manera, si yo no quiero redefinir el método más, de qué otra manera podría ser que la suma me dé otro resultado? Bueno, habíamos visto que cuando tenemos el REPL, nosotros tenemos una parte que implica evaluar la entrada del usuario, tenemos una parte que implica obtener la entrada del usuario y otra parte que implica mostrar el resultado. O sea, obtengo la entrada del usuario, la evalúo y muestro el resultado. También habíamos visto que esto era el resultado de haber mandado el mensaje inspect, ¿no? O sea, si yo al 2 le mando el mensaje inspect, me da como resultado esto, que es lo que se termina mostrando acá en la consola. Entonces, una posibilidad es, en lugar de redefinir la suma, que la suma sigue estando igual, suma lo mismo que antes, pero podría redefinir el mensaje inspect. Entonces acá podría abrir la clase integer, redefinir el inspect para que siempre devuelva 3. Entonces si ahora 1 más 1 me da como resultado 3, o sea, yo lo veo como el 3, pero en realidad el objeto que me ha dado como resultado es el 2. Solamente que le está mandando el mensaje inspect para poder mostrarlo y ahora veo el 3. Entonces, bueno, esta es otra manera que podemos usar para, entre comillas, redefinir la suma, ¿sí? Que evaluar 1 más 1 y que vemos como resultado que nos da 3. Bien, acá, digamos, de vuelta no estamos afectando los números de línea porque acá no le está haciendo un inspect al número para mostrarlo. Pero aquí sí. Entonces, bueno, como que hay varios lugares diferentes
de entre lo que va pasando acá, en donde yo puedo agarrar y meterme para modificar el resultado de la suma. Otro lugar donde me podría haber metido es en la obtención de la entrada del usuario, para que cada vez que me pide una entrada del usuario, haga de cuenta que siempre yo le ingreso el número 3 en lugar de ingresarle 1 más 1 o lo que sea, y entonces siempre va a dar resultado 3. O tener un poco más de lógica y decir, bueno, si la entrada del usuario era 1 más 1, entonces hace de cuenta que es 3. Y si no, evalúa la entrada del usuario. Pero bueno, entonces este ejercicio está bueno para poder ver cómo dentro de todo ese proceso que sucede para hacer una suma dentro del lenguaje en el que estoy trabajando, ver en qué punto yo puedo meterme para cambiar cosas. Pero dependiendo del lenguaje es más fácil o más difícil hacerlo. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario con respecto a esto? Una pregunta. En ese caso, si vos pones ahí, no sé, 24, Ujú. ¿te modifica el 2 a un 3? ¿O solo pasa con un... Ah, sin problema. Al número 24 le manda el mensaje inspect, eso le devuelve 3 y bueno, termina imprimiendo 3. Bien, bueno. Así que nada, la clase que viene, si quieren, podemos ver, puedo traerla esto implementado en algún otro lenguaje y ustedes, si tienen tiempo y ganas, pueden ver de mandar algo a ver qué sale. Incluso si hay varios lenguajes, podemos ver de dedicar un tiempito de la clase si ustedes compartan su pantalla y muestren a lo que han llegado. Bueno, genial. Ok, entonces pasemos a el primer tema que vamos a ver en la clase de hoy, que tiene que ver con definición de comportamiento para objetos específicos. Entonces, empecemos haciendo un repaso de lo que hemos visto la clase pasada. La clase pasada habíamos empezado a ver el tema de metaprogramación. Hemos visto que teníamos modelos y metamodelos, ¿sí? Que un metamodelo era un modelo que me permitía construir modelos. Y habíamos empezado a ver parte del metamodelo de Ruby. ¿Sí? Hemos visto que teníamos un objeto que era Atila, que era instancia de Guerrero. Guerrero era una clase que tiene su superclase, tiene sus módulos incluidos. Y hemos empezado a ver, a hacernos preguntas, digamos, sobre cómo estaba constituido el metamodelo. Acá habíamos dicho que habíamos considerado la pregunta cuál es la clase de la clase class. Había dos respuestas posibles. Una es que sea otro objeto que no sea la clase class. Por ejemplo, el objeto metaclass. Pero bueno, ahora yo puedo preguntarle de qué clase es instancia la clase metaclass, si será de metaclass y así sucesivamente. O podíamos modelar esa regresión al infinito como un ciclo, que es lo que termina siendo Ruby, ¿sí? Class es instancia de ella misma. Bien, y bueno, habíamos terminado con este diagrama de acá, con una parte del metamodelo en Ruby, ¿sí? Antes de seguir con esto, porque hoy vamos a seguir aumentando este metamodelo, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto en la clase pasada? ¿Sobre algo de esto? ¿Les ha quedado más o menos claro qué significan estas cosas? ¿Por qué existe cada una de estas relaciones? ¿Por qué tiene sentido? Profe, ¿me escuchás ahí? Sí. A mí me confunde la parte de módulo. Ujú. Ese módulo ahí, ¿está haciendo referencia a lo que sería kernel, atacante y defensor? Claro, kernel, atacante y defensor son instancias de la clase module. Está bien, pero entonces solamente hace referencia a eso. Claro, o sea, las instancias de la clase module son los módulos de Ruby, o sea, los mixines. Claro, que en este caso, bueno, serían kernel, atacante y defensor. Claro. Y después, la flecha esa que sale de módulo para clase y de clase para módulo, ¿eso Ajá. qué representa? Esta de acá es esta que es instancia de. Module es una clase, ¿no? Porque, bueno, tiene instancias. Kernel y atacante y defensor son instancias de module. Como Sí. es una clase, va a ser instancia de la clase class. Mm, Y esta flecha de acá es su clasificación. Class es una subclase de module. claro, eso a mí me confunde, que clase sea una subclase de módulo. Sí, esto lo que tiene es que, a ver, es confuso porque
si lo vemos conceptualmente, estaríamos diciendo que toda clase es un módulo, ¿no? Y eso no es verdad. En Ruby al menos no, digamos. O sea, las clases no las podemos usar como módulos. Pero ¿por qué está esta relación? Porque en cuanto a implementación, tienen muchas cosas en común los módulos de las clases. En particular, toda esta cosa de proveerle comportamiento a otros objetos. Porque tanto los módulos como las clases definen, por ejemplo, un conjunto de métodos que después le van a proveer a, bueno, el objeto que sea instancia de la clase o instancia de alguna clase que incluya el módulo. Por esa razón implementativa, que yo, si ya tengo en la clase módulo toda la lógica que tiene que ver con mantener una colección de métodos, es que está esta relación, porque el módulo, bueno, tiene que eso, mantener una cierta colección de métodos que le va a proveer a las instancias de las clases que incluyan el módulo, y las clases también, ¿no? Que tienen un diccionario de métodos que son los métodos que le va a proveer a sus instancias. Por esas razones que tenemos esta relación de subclasificación, que es bastante cuestionable, ¿no? Porque está más pensada desde el punto de vista implementativo y no tanto desde el punto de vista conceptual. Ok, bárbaro. Y por ejemplo, ¿por qué módulo no podría ser su clase de clase? Bueno, si módulo fuese su clase de class, desde un punto de vista conceptual no estamos igual, ¿no? Porque es tan malo como esto otro, porque no todo los módulos no son clases. Ahora, desde un punto de vista implementativo, es peor que esto. ¿Por qué? Porque las clases pueden hacer cosas adicionales que los módulos no. Es decir, Ah, claro, distanciarse, por ejemplo. Yo quiero que las clases claro. entiendan el mensaje new, pero los módulos no. Entonces, haciendo ese análisis de, bueno, qué es lo que tengo en uno, qué es lo que tengo en el otro, te queda que las clases pueden hacer todo lo que pueden hacer los módulos, pero los módulos no pueden hacer todo lo Claro. que pueden hacer las clases. Pero de vuelta eso es un análisis bastante implementativo, digamos, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, ahí me quedó más claro. Claro, la clase es como un módulo, pero con funcionalidades extras que se puede instanciar y demás cosas. claro, claro, Joya, tal cual. joya, ahí me Pero quedó claro. las clases no son módulos, digamos. Así que en ese sentido hay que saber leer esta flecha, pero sí, tal Está cual. bien. Perfecto. Gracias, profe. Buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Este tipo de dudas súper importantes sacárselas ahora porque ahora vamos a empezar a ver cosas nuevas y bueno, se empieza a complejizar un poco más el modelo. Em, bueno, acá lo que habíamos hecho era en lugar de tener estas flechas así, como ocupan mucho espacio en el diagrama, vamos a directamente usar esto, que cada vez que vean esta notación es que bueno, es una flecha que apunta a la clase class. Bien, entonces, sabiendo eso, podemos empezar a pensar en, bueno, ¿qué pasa cuando, digamos, cómo usamos este metamodelo cuando hacemos cosas en Ruby? Por ejemplo, yo voy a venir acá a el IDE. A ver, puedo dejar ahí las diapositivas así las sigamos viendo. Este es el ejemplo, el mismo ejemplo con el que venimos trabajando. Voy a abrir la definición de la clase guerrero. Teníamos el initialize, que recibe la fuerza y bueno, delega en super todos los demás argumentos, que va a ser defensor, que tiene bueno, defensa y vida. Entonces, nosotros podemos crear una instancia de guerrero. Digamos que decimos guerrero new, con una cierta fuerza, no sé, 10, una cierta defensa, digamos 20 y una cierta vida, digamos 100. Uy, bueno, acá me dice que no está inicializada la constante de guerrero porque claro, primero tengo que importar el archivo. Y ahora sí puedo hacer esto. Genial. Ahora, Attila va a ser una instancia de guerrero, que era lo que estábamos viendo en el diagrama que tenemos aquí. A ver, no sé por qué aparece como una marquita acá, pero bueno, pueden ignorarla. Ya saben lo que hay por debajo. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo a Attila le envío un mensaje? Por ejemplo, le envío el mensaje, qué sé yo, ataque. ¿Sí? Acá me devuelve un número. ¿Cómo hago para resolver qué método se va a ejecutar cuando se envía un mensaje? Y ahí
entramos en el mecanismo del method lookup. ¿Sí? ¿Cómo funciona el mecanismo del method lookup? Habíamos dicho que tienen un identificador que es único de los métodos. O sea, cada objeto... perdón, no entiendo bien del todo la pregunta. O sea, cada objeto tiene un identificador único, que es su Object ID. Que, bueno, lo identifica eso de manera única. Pero eso tiene que ver con una, digamos, más con la implementación interna de Ruby. Ahora acá, pero no sé si tu pregunta iba por ese lado o... No, yo lo que decía es que para encontrar a qué método justamente tiene que ir, habíamos dicho que los métodos, aparte de su nombre, tenían lo que era un identificador del Ujú. método. Quizás utiliza eso para buscarlo. Ujú. Sí, en parte sí. Acá, digamos, lo único que sabemos es que le estamos enviando el mensaje ataque. O sea, sabemos el nombre del mensaje, digamos, el selector va a ser ataque. A un objeto. En este caso a Tila. ¿Cómo hacemos para decidir qué método ejecutar? Primero busca si está definido, si vino definido por su clase, y si no está definido en su clase, por el method lookup va buscando arriba. Ujú. Clases de arriba, o sea, a sus superclases, hasta llegar a object, y si object no lo define, nada, pincha. Usted dice, Ujú. "No, este método no está definido". Perfecto. O sea, lo primero que tengo que hacer para saber qué método elegir es voy a la clase de Attila, a la clase de la cual este objeto es instancia, y era guerrero, ¿no? Esto lo vemos en esta parte del diagrama. A veces van a ver que aparecen dos cursores en la pantalla, pero bueno, cuando haya que ver el diagrama voy a estar marcando el diagrama. Entonces tenemos Attila, era instancia de la clase guerrero. Eso lo vemos aquí en la consola. ¿Sí? La clase de la cual Attila es instancia es la clase guerrero. Bien. Ahora, una vez que estamos en la clase guerrero, busca el método ahí. La clase guerrero define un método ataque para sus instancias. Bueno, podemos ver. La clase guerrero define el método ataque. ¿Sí? Otra manera de preguntar eso era la clase guerrero. Le podíamos preguntar cuáles son sus instance methods. False para que no incluya los métodos de instancia de su jerarquía. Y bueno, me da que el único método que va a definir es ataque. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Bueno, define el initialize, pero el initialize es privado. Entonces vemos acá está ataque. Perfecto. Entonces, en este caso lo hemos encontrado ya bastante fácil. Ahora, si a Tila le envías el mensaje, por ejemplo, defensa, ¿cómo hacemos para saber qué método ejecutar? Bueno, de vuelta, vamos a la clase de Attila, que va a ser guerrero. Busca el método defensa en guerrero. A ver. Bueno, no está definido en guerrero, porque solamente de guerrero define ataque. Ok. Entonces ahora tenés que, como no está en guerrero, sigamos recorriendo la jerarquía. Entonces acá vemos que en guerrero incluía el módulo defensor. ¿Sí? Lo vemos acá también. Y habíamos visto que si preguntamos a guerrero cuál es su jerarquía, nos dice guerrero, atacante, guerrero, defensor, atacante, object, etc. Entonces, si no encontramos el método en la clase guerrero, anda al siguiente elemento en la jerarquía. En este caso es el mixin defensor. Búscalo ahí. A ver, en defensor lo buscamos y acá, bueno, está defensa, ¿no? También podemos decir, hacer lo mismo que habíamos hecho antes. En lugar de preguntarle a guerrero cuáles son sus instance methods, le preguntamos a defensor. Y me dice, mira, defensor define defensa, vida, recibir daño. Ah, listo. Tenemos el método defensa, listo, ejecutar ese método. Entonces, lo que hacíamos es, primero, cuando un objeto recibe un mensaje, nos preguntamos, ¿instancia de qué clase es? De tal clase. Bueno, vamos a esa clase y buscamos el método ahí. Si no lo encontramos, bueno, buscamos en los mixines, en el orden en el que ha sido incluido. Si no lo encontramos, bueno, vamos a su superclase. Entonces, hagamos un último ejemplo. Si a Tila le envía el mensaje tu S, ¿cómo hacemos para saber de dónde sacar ese método? Bueno, de vuelta. A Tila le pido su clase. Me dice guerrero. Busca el método tu S ahí. Bueno, no está. No lo tenemos definido. Anda entonces al siguiente elemento en la jerarquía, que es defensor. Busca el método tu S ahí. Tampoco está. Anda al siguiente elemento en la jerarquía, que es atacante.
Busca el método ToS ahí. No está tampoco. Anda al siguiente elemento. Acá ya hemos agotado los mixines de guerrero, ¿no? O sea, ya hemos agotado esta parte. Entonces tenemos que ir a la superclase, que es Object, ¿sí? Entonces, bueno, anda a Object y fíjate si tenés el método ToS ahí. Entonces acá podemos hacer la misma pregunta. A Object le pedimos sus instance methods. Y veamos si, como son un montón... Ah, perdón, bueno, justo en este caso me daba nada. Entonces, bueno, anda a los mixines de Object, que va a ser kernel. Y ahora sí, esto me va a dar un resultado bastante largo. Pero si yo le pregunto si incluye ToS, me dice true. Entonces, bueno, tómalo de ahí, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que hacemos es, paso 1, ir a la clase de la cual el objeto es instancia. Paso 2, recorrer la jerarquía, ¿sí? Eso incluye a los mixines, pero digamos como que seguimos la flechita de su clasificación, ¿no? Me voy de acá para Object, de acá a Basic Object, y bueno, si no llego a encontrarlo ahí, por ejemplo acá, bueno, me lanza una excepción, me dice que no hay un método definido. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para poner un resumen del algoritmo? Bueno, el algoritmo sería más o menos este. Yo acá tengo, paso 1, voy a la clase de la cual es instancia el objeto. O sea, sigo una flecha roja. Paso 2, empiezo a buscar aplicando 0 o más veces la flechita de su clasificación. Lo busco acá. Si no está, me voy para acá. Si no está, me voy para acá, ¿sí? Entonces, este sería como un resumen del algoritmo del método lookup. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No sobre el algoritmo, pero me llama bastante la atención que Object no herede, o sea, no defina mensajes que puedan, que hereden sus subclases. Los define indirectamente a través del módulo kernel. ¿Por qué? Digamos, la razón por la que eso está en módulos separados es porque a veces vos querés tener objetos, en algunos casos que no son muy comunes, querés tener objetos que no sean objects, pero que tengan la funcionalidad de los objects. Y eso te lo da kernel. Entonces kernel, al ser un módulo, te da mucha flexibilidad. Lo puedes incluir en donde vos quieras. Entonces, si yo tengo otra subclase de Basic Object por acá, si definiese una subclase de Basic Object, podría yo incluirle también kernel, si quisiese. O podría redefinir algo en Object sin perder la implementación original que está en kernel, por ejemplo. Pero sí, o sea, Object, si vemos a Object como esta cajita, digamos, que incluye a kernel, entonces sí, tenés como un montón de cosas. Y bueno, más todavía si vemos a Object como Object y su jerarquía, ¿no? Porque ahí también incluye Basic Object. Claro, claro. Genial. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, acá estamos mandándole el mensaje ancestors a la clase guerrero, ¿no? ¿Cómo decido qué método se va a ejecutar cuando envíe este mensaje? ¿Cómo sería el camino que haría con el método lookup? Primero tengo que ubicar el objeto al cual le estoy mandando el mensaje. En este caso es la clase guerrero. Entonces me ubico aquí. Después, ¿qué tengo que hacer? Fijarse en su clase. Que sería la clase class. Claro. ¿No? Y a partir de ahí, busco ahí, si no, busco el método ancestor, si no está, busco module, si no está, busco en object, si no está, busco en basic object. Entonces, lo que tendríamos que hacer es a la clase class preguntarle si define un instance. Si define un instance method para ancestors. Me dice que no. Entonces, tengo que seguir con module. Y ahí sí. Entonces el método ancestors está definido en module. Entonces, de vuelta.
Cuando le envío el mensaje ancestors a la clase guerrero, bueno, el receptor del mensaje es la clase guerrero. Entonces, a partir de ahí sigo el algoritmo. Voy a su clase, ¿sí? A la clase de la cual es instancia, que sería la clase class. Y a partir de ahí empiezo a buscar en su jerarquía. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es lo mismo que teníamos con el caso de Attila. Yo si le envío un mensaje a Attila, primero sigo una flecha roja y de ahí flechas azules. En este caso le estoy mandando un mensaje a la clase guerrero, sigo una flecha roja y de ahí flechas azules. Recuerden que esta flecha con el asterisco apunta a la clase class. Bueno, entonces, ahora podemos preguntarnos, ahora que ya tenemos en claro cuál es el algoritmo de Method Lookup, podemos empezarnos a hacer preguntas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, qué sé yo, la clase guerrero, ¿no? Y yo quiero definir un método de clase. Supongamos que yo quiero definir un método, no sé, sin defensa. Entonces yo quiero usar ese método para crear guerreros que no tengan defensa. Entonces voy a recibir un cierto ataque y una cierta vida. Y bueno, acá lo que tengo que hacer es decir, mandar el mensaje new con, bueno, ataque, con esa cantidad de ataque que he recibido. Defensa va a ser 0. Y vida, la vida que Fuerza, le he no, pasado acá. Fuerza, perdón. El ataque justo es igual a la fuerza en este caso, pero tienes razón, fuerza. Ujú. Genial. Ok, entonces ahora tengo que recargar el archivo. A ver, bueno, voy a salir y voy a volver a entrar. Ajá. Y yo quiero poder decir, bueno, a guerrero, a la clase guerrero le quiero poder decir sin defensa. Bueno, con cierta fuerza, por ejemplo 10 y cierta vida. Y eso funciona, ¿no? Voy a definir un método de clase. Ahora, ¿cómo puede ser que las clases entiendan mensajes específicos? ¿Qué onda con eso? O sea, si volvemos acá. Si yo tengo, digamos, esto, guerrero sin defensa, ¿no? Le estoy mandando el mensaje sin defensa a la clase guerrero. ¿Dónde está definido el método sin defensa? Porque yo le envío el mensaje sin defensa, funciona, ¿sí? Me da un resultado. Pero la clase a la vez no era un objeto, entonces tiene que estar definido ahí. Claro, guerrero es un objeto, ¿sí? Que es instancia de la clase class. Claro, pero no estamos definiendo en la clase class el método, que es como heredan los objetos normalmente. O sea, a ver, hasta donde venimos entendiendo el modelo, ¿cuál podría ser una explicación para que esto funcione? ¿Dónde podría estar definido el método sin defensa para que esto funcione? Y en la clase, o sea, yo a la clase le tendría que poder mandar un sin defensa que... ¿Qué clase? En un módulo, ¿no estaría en el módulo defensor? O atacante, no sé. No me acuerdo. Vuelvan a pensar en el algoritmo del método lookup. O sea, yo acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy mandando el mensaje sin defensa a el objeto guerrero, ¿sí? Entonces, he podido obtener un método porque es ejecutado, ha hecho algo. Si he obtenido un método, tengo que haberlo obtenido usando el method lookup. ¿Cuál es el algoritmo del method lookup? Y bueno, el que habíamos visto, este. ¿Cómo era? Bueno, ¿quién recibe el mensaje? El objeto guerrero. ¿Cuál es el algoritmo? Voy a su clase, que es la clase class, y a partir de ahí busco en su jerarquía. Fíjate que nunca paso por atacante y defensor. Voy a pasar por atacante y defensor si le envío un mensaje a Attila, por ejemplo, que es instancia de la clase guerrero. Pero acá no le estoy mandando un mensaje a una instancia de la clase guerrero. Mando el mensaje a la clase guerrero. Entonces. Y está, Uh-huh. perdón, ¿estará definido en class? Entonces, pero no sé, sería raro. Claro, o sea, si estuviese definido en class, esto funcionaría o no. Si la clase class definiese un método sin defensa,
Que podría ser, o sea, hasta ahora ya hemos visto que podemos definir métodos en clases que ya existentes. Incluso redefinirlos, redefinir la suma, o sea, podría ser, ¿no? Debería estar Claro, definido o en class o en cualquiera de su jerarquía, ¿no? Podría también estar definido en module o en object o en basic object. Ahora, ahora comprobamos si está o no definido en class, pero supongamos que estuviese definido en class. ¿Qué consecuencias tendríamos? ¿Qué les parece? Ujú. Clase A ver, estaría sobrecargada de cosas que no tienen nada que ver. Claro, o sea, ¿quiénes podrían también responder el mensaje sin defensa ahora? Cualquier Unir. clase que es código de clase. ¿Cómo, O sea, perdón? pienso en cualquier clase que sea su clase. O sea, cualquier clase, básicamente. Cualquier clase, porque todas las clases son instancias de clase. ¿Sí? Claro, pero perdone, porque hay algo que me marea. Yo ahí estoy mandándole el mensaje a Guerrero, pero no a una instancia de Guerrero. No. O sea, por lo cual el primero que lo recibe es mi clase Guerrero. Entonces, si yo lo estoy definiendo ahí, es de ahí de donde va a salir, ¿o no? Claro, pero vos fíjate, por ejemplo, si yo... Volvamos al ejemplo más simple, a ver. ¿Cómo hago para hacer el lookup de este método? Bueno, primero me posiciono en el objeto que recibe el mensaje. Acá es Atila. En el diagrama está acá. Y de ahí voy a su clase, es el primer paso del método lookup. Y a partir de ahí busco, ¿no? Ahora, en este caso, el receptor es Guerrero, que es un objeto, como Atila. Atila también es un objeto. Lo primero que habíamos hecho en el caso de Atila era ver en el diagrama, ah, está acá, bueno, una vez que lo tengo identificado, voy a su clase. Para Guerrero es lo mismo. Acá lo tengo identificado aquí. Voy a su clase, que es esta flecha, ¿sí? Que apunta a la clase class. Y a partir de ahí busco. O sea, cuando la clase guerrero recibe un mensaje, no busca en ella misma los métodos. Porque eso lo hace cuando... Eso pasa cuando una instancia de guerrero recibe un mensaje. Por ejemplo, si yo le quisiera Pero, mandar a la clase guerrero, no sé, el mensaje ataque, y no esperaría que lo sepa responder. Pero sus instancias sí. está bien, pero entonces el new, entonces el init, no tendría sentido que yo lo redefina en Guerrero, si funciona así. Porque entonces cuando yo le mando un new a Guerrero, iría directamente por el método lookup para arriba. Claro, es que eso pasa. Cuando le mandas el mensaje new a Guerrero, termina siguiendo el método lookup. Y fíjate, si yo a Guerrero le pido el método new, ojo que esto es el método que voy a usar para responder el mensaje new. Y le pido el owner, está definido en class. Así que sí, cuando le mandas el mensaje new a la clase Guerrero, vas primero acá y a partir de ahí empezás a buscar la implementación, que en este caso ya está en class. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la implementación del new? El new está implementado de manera parecida a esta, digamos. El new va a recibir unos ciertos argumentos y lo que va a hacer es crear un nuevo objeto. Pues nuevo objeto. Digamos que cree el nuevo objeto. Al nuevo objeto le manda el mensaje initialize con los argumentos que recibe el new y lo retorna. Esta es la definición del new. Entonces, fíjate que al mensaje initialize se lo manda a la instancia que crea. O sea, initialize lo va a recibir una instancia de guerrero. De hecho, yo a Tila puedo intentar mandar el mensaje initialize, como por ejemplo fuerza, defensa, vida. Pero, bueno, no me deja mandarlo porque en realidad el initialize es como que es un método que está como privado. Pero si yo usase por ejemplo... Ay. Creo que igual ahí escribió mal, Sí, bueno, además se cometió un error de tipeo.
pero van a ver que... ahí está, bueno, ahora me gusta un poco más. El método initialize es un método privado, porque claro, no quiero mandarle por afuera una instancia que se inicialice. Pero es un método que está definido a nivel instancia. Si yo quisiera forzar el envío del mensaje, por más que sea privado, podría hacerlo. Esto es algo que no queremos estar haciendo normalmente, pero mandando el mensaje initialize y entonces ahora tila se inicializó de nuevo. Entonces initialize es un método a nivel instancia, digamos. Es especial porque después cuando new, la implementación de new, envía el mensaje initialize. Pero digamos, nunca he redefinido el new porque no lo necesito. Porque el new se define en términos del initialize a nivel instancia, entonces listo. No sé si eso igual ha respondido a la pregunta o no. Sí, pero me dejó con más dudas. O sea, respondió esa, pero me abrió más dudas. Bueno, si son dudas que tienen que ver con esto, podés mencionarlas a ver qué onda. Primero, creo que hay que tener claro que los métodos que definamos en la clase guerrero Ujú. son los métodos que van a entender las instancias de la clase guerrero. ¿Sí? O por ejemplo, ataque. ¿No? Es como que defino para abajo, o sea, todos los que estén debajo mío, por decirlo así de alguna manera, hablando jerárquicamente, son los que lo van a entender. Entonces, en ese caso, no sé, no entiendo, o sea, dónde debería definir mi sin fuerza o sin defensa, etc. Bueno, una posibilidad que hemos visto era que está definido en la clase class. Eso podría ser y sería compatible con todo lo que venimos diciendo hasta ahora. No sería muy conveniente, porque eso significa que cualquier clase entendería el mensaje. Ahora, por ejemplo, object, ¿no? La clase object es instancia de la clase class. Entonces, si es que Guerrero, por ejemplo, entiende el mensaje sin defensa, Guerrero también es instancia de la clase class. Entonces, object, que también es instancia de la misma clase, esperaríamos que entienda el mensaje sin defensa. Al menos si está definido dentro de la clase class. Y no lo entiende. O sea, eso está bueno que no lo entienda, porque no queremos que ahora que la clase object entienda sin defensa. Pero nos deja con una duda de, bueno, pero entonces, ¿dónde está definido el método sin defensa? Pues si no está en class, no está en module, no está en object, no está en basic object, ¿dónde está? ¿No? Una consulta, capaz que es una boludez lo que digo, ¿no? Pero puede ser que cuando nosotros definamos un método de clase, digamos, se cree otro objeto y diga, bueno, todos los métodos de clase de esta determinada clase van a estar definidos en este otro objeto y buscarlos ahí. ¿Eso puede llegar a pasar o no? Puede llegar a pasar. Ahora lo vamos a averiguar y vamos a ir viendo qué onda. Pero sí, está muy bien la idea. Sí, a mí me suena que si vos estás retornando tu mismo objeto, o sea, estás retornando una instancia de tu propia clase, eso en algún lugar Ruby dirá, che, esto es especial, o meter en algún lado o algo. Cuando vos estás retornando, ¿desde dónde? Cuando vos en la clase definís algo que retorna un objeto de tu... O sea, en este caso estás usando un new, pero o sea, estás retornando básicamente un objeto que es de tu propia clase. Claro, pero acá podríamos haber... Claro. Acá, por ejemplo, yo podría haber devuelto el 12. Y esto... A ver, hagámoslo así lo vemos. Pero esto debería seguir funcionando. Por ejemplo, a la clase de guerrero le envío sin defensa. Me vuelve 12. Si hermanos a object. Claro, si a object defensa. Lo cual tiene sentido, ¿no? O sea, es lo que esperaríamos intuitivamente. Igual estás haciendo, la definición es self sin defensa, no sin defensa básica. Claro, sí. Ahí está la magia. Si yo hubiese escrito sin defensa, ahí lo estoy definiendo para las instancias, ¿sí?
Ahora vamos a ver un poco qué significa esta sintaxis. Pero por ahora es como, bueno, esto puede ser una sintaxis como cualquier otra. Podría haber escrito, no sé, static. No se escribe así en Ruby, ¿no? Pero bueno, en el caso de Ruby, por ahora vamos a decir esta es la sintaxis para definir métodos de clases. Vamos a ver que es un poco más general. Sí, pero igual, o sea, ahí el self ya te dice que no estás definiendo al mismo nivel que las demás. Claro. O sea, porque si lo estás definiendo a la clase como instancia de un objeto, no lo estás definiendo para que la clase lo sepa, digamos, como template de la clase, digamos. Claro, o sea, no lo estás definiendo a la clase para que ella sepa cómo responder mensajes, no para que ella le provea ese comportamiento a sus instancias. Claro, lo estás tratando ahí como un objeto y le estás diciendo, bueno, como objeto ahora te defino esto. Y entonces ahí sí, o sea, el método lookup termina ahí, porque Claro. yo le llego a guerrero y yo tengo en mi objeto guerrero, como clase, digamos, tiene la posibilidad de responder eso. Claro, pero ahí ya no coincide con lo que veníamos teniendo hasta ahora con el método lookup, ¿no? Que era esto. Claro, sería distinto el algoritmo del método lookup. ¿Se entiende? Porque el método Porque lookup como lo nunca, tenemos ahora, sí. claro, cuando un objeto recibe un mensaje, no busca el método en ese objeto directamente. Es que igual porque eso no es tan así, porque si yo a Tila le redefino solamente por ser Atila, o sea, me creo una instancia Atila y le redefino un objeto, cuando le mande ese mensaje no lo va a ir a buscar a Guerrero, lo va a ir a buscar a Tila. Pero... ¿Yo puedo redefinir en caliente un objeto, un método, un mensaje? Es una buena pregunta, pero ahora, más allá de la respuesta, ponerle que la respuesta sea sí. ¿Dónde guardas ese método? O sea, como que hay algo que nos falta en el metamodelo actualmente, ¿no? Porque... Pero en mi instancia Atila, porque o sea, cada instancia, más allá de que sea una instancia de una clase, tiene su propia vida durante el... Pero Es como esto es variable de instancia, igual, ¿eh? La vida es una variable de instancia, no es lo mismo que un método. Pero si yo le redefino el método, no sé, atacar, y que en vez de hacer todo el algoritmo, el ataque siempre saque 600, o no sé, o si le pido fuerza, independientemente de la fuerza, me des como método, digo, ¿no? Yo se lo voy a estar definiendo pura y exclusivamente a Atila, que es una instancia de guerrero. Claro, pero fíjate que hasta ahora Atila no tiene métodos. Los que tienen métodos son las clases. Si Atila, Bueno, por ejemplo... el mensaje, digamos. Por ejemplo, a Atila le puedo pedir sus por ejemplo, a Guerrero, ¿no? Guerrero le podría pedir sus instance methods, que son los métodos que proveía sus instancias. Digámosle false, me da ataque. Si no le ponemos false, me da todos los de la jerarquía. Ahora, Atila, si asumiésemos que Atila también provee métodos de alguna manera, bueno, no entiende el mensaje instance methods. O sea, Atila va a tener una referencia a su clase, a la clase de la cual es instancia, pero no contiene métodos en sí mismo. Capaz pregunta para entender un poco más todo. Un objeto cuando yo lo instancio el objeto Atila, que es instancia de guerrero. ¿Tiene una copia de los métodos que heredó? Que le da a la clase, o cuando vos le decís siempre tal método lo va a buscar a la clase. No es que se los copia. Claro, cada vez que recibo un mensaje se va a hacer el algoritmo del método lookup. Fíjate que para saber un ejemplo que hemos visto durante la clase donde se puede ver eso es cuando hemos redefinido la suma en la clase integer. El 1 yo ya lo tenía creado, pero ahora 1 más 1 me da un resultado diferente, porque he redefinido el método. Si yo, por ejemplo, acá, a Atila le mando ataque, ¿no? Y me da 10. Ahora, si yo en la clase guerrero redefino ataque para que dé siempre 12, y a Atila le mando el mensaje de ataque, y bueno, hará el método lookup de nuevo, terminará encontrando este método de ataque en guerrero, lo ejecuta y me da 12. Y pregunto de curioso. Por ahí es una pavada lo que voy a decir, pero yo podría hacer def atila.ataque, defino algo end.
¿Eso Eh, rompe? sí se puede. 42. Ahí está. Ahí es. Sí se puede. Ah, ok. Ahora la pregunta No es... entiendo lo que pasa, pero entiendo cómo Claro, funciona. o sea, habría que ver qué es lo que está pasando por detrás, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir llegando, pero entendemos que ahora se nos quedó corto el metamodelo. Hay algo que está pasando que no podemos explicar con lo que venimos viendo hasta ahora. Entonces, volvemos al caso de este sin defensa, ¿no? La clase guerrero entendía el mensaje sin defensa. Acá, digamos, devuelve 12. No importa el resultado. Lo que me importa es dónde está definido ese método. Entonces, a ver, hagamos una cosa. Nosotros ya teníamos una manera de preguntar cuáles son los métodos que usa un objeto para responder un mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando al 1 le habíamos preguntado cuál es un method más? Que no es lo mismo que instance method, ¿eh? Method es método que yo uso para responder mensajes que yo recibo. Instance methods, cuando le mandamos a Guerrero, son los métodos que la clase Guerrero le provee a sus instancias. Entonces, ¿se acuerdan cuando habíamos hecho esto? Al 1 le pido su método más y le pido el owner, me da integer. Entonces podríamos hacer lo mismo con Guerrero. Le pido no instance method, method sin defensa. Y le pido el owner. Y me devuelve esto. Ok. Me devuelve eso. Entonces, a ver, digamos que esto es un objeto misterioso. Acá en ese objeto es donde está definido el método sin defensa. Bueno, a ver, ¿qué podemos hagámosle preguntas a este objeto? Por ejemplo, ¿instancia de qué clase es? Instancia de la clase class. O sea, esto es una clase. Este objeto misterioso es una clase. Esa clase no es la clase class, ni es la clase guerrero. No es ni class ni guerrero. Es otra cosa que se denota de esta manera. Como numeral class 2.guerrero. Esto es algo nuevo dentro del modelo. Que le vamos a llamar la singleton class de, en este caso, la clase guerrero. O sea, si yo a la clase guerrero le pido su singleton class, me devuelve este mismo objeto. ¿Sí? ¿Qué es la singleton class? Es una clase específica para ese objeto. O sea que yo acá tengo esto. ¿Sí? Introduzco un nuevo concepto dentro del metamodelo. El concepto es singleton class. Entonces yo tengo la clase guerrero y tengo su singleton class, que es la singleton class de la clase guerrero. Que es una clase. Entonces va a ser instancia de la clase class. Como lo hemos visto aquí. Ok. Entonces, ahora que sabemos dónde está definido este método sin defensa, que es esta cosa nueva, que es la singleton class, ¿cómo podríamos modificar el método lookup para que funcione ahora bien? Porque evidentemente el alumno método lookup no es este. ¿Cómo podríamos modificarlo? Porque yo quiero poder encontrar cuando guerrero, la clase guerrero recibe el mensaje sin defensa, quiero poder encontrar el método que está definido aquí. Pero si sigo este algoritmo, me voy directamente a class y nunca paso por acá. Podría mirar primero en su singleton class y después seguir subiendo en la jerarquía. Claro, primero miré en tu singleton class. Si está ahí, listo. Si no está ahí, entonces seguí normalmente. Entonces, hacemos eso. Primero me fijo en la singleton class. Si no está ahí, entonces sigo el camino normal, que es, bueno, voy a la clase class, etc. Ok. Bien. Ahora, hemos visto que tenemos este concepto de singleton class. Ahí yo puedo definir métodos y me van a servir para poder proveerle comportamiento a un objeto específicamente. Entonces, acá yo lo que estaba haciendo era definir el método sin defensa en la singleton class de la clase guerrero. Acá self es la clase guerrero, entonces yo podría también decir def guerrero.otra cosa, que vuelve a 123, y ahora la clase guerrero va a saber responder mensaje de otra cosa. ¿Por qué? Porque ese método otra cosa va a estar definido en la singleton class de la clase guerrero. O sea, method otra cosa, el owner, y el
es la singleton class de la clase guerrero. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo defino un método de clase en, por ejemplo, no sé, object, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, qué sé yo. O no sé, otra relación que tenemos es, teníamos guerrero y espadachín. ¿Qué pasa si yo tengo acá, en guerrero tengo definido sin defensa, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo espadachín sin defensa? ¿Queremos que esto funcione o no? O sea, yo he definido un método sin defensa para la clase guerrero. Podemos volver atrás para una definición que tenga un poco más de sentido, ¿no? Con esto. Y yo ahora le envío el mensaje sin defensa a la clase espadachín, que es subclase de la clase guerrero. Recuerden aquí. Eso no va a funcionar. O no debería, al menos. Si funciona, implicaría que hay toda una jerarquía paralela de como singleton classes que hace mímica de la jerarquía real, digamos. Sería raro, pero puede ser. Sí, porque al menos en mi entendimiento, creo que lo interesante de esto es que vos definas algo para la singleton class de lo que vos estás definiendo. No sé si realmente quiero que se redefina para todo. Digo, igual te podrías acostumbrar a cualquiera de los dos modelos, pero me parecería más interesante poder definirlo, por ejemplo, solo para guerrero. Aunque Claro. lo malo de esto es que sería, tendrías que repetir código si lo querés para todos, o Claro. tendrías que buscar la forma de abstraerlo más. Claro, tal cual. Bueno, acá digamos la pregunta, si bien ahora estamos viendo el metamodelo y vemos como estos mecanismos que hay por detrás, la pregunta conceptual en este caso sería, ¿quiero que se hereden los métodos de clase? Porque acá he definido un método de clase, ¿no? Ahora, si yo puedo hacer esto, significa que estaría heredando ese método de clase. Entonces, esa sería como la pregunta. ¿Queremos heredar el método de clase? Después Ruby veremos qué es lo que hace, ¿no? Pero... entonces, muchas veces resulta útil heredar los métodos de clase, porque te permite como compartir esa parte de, por ejemplo, la creación de objetos con las subclases. No siempre es lo que queremos y no siempre pasa en todos los lenguajes. Por ejemplo, en el caso de Java, los métodos de clase no se heredan. De hecho, los métodos de clase son métodos medio de mentiritas, ¿no? Porque no se ejecutan como resultado del envío de mensaje, pero bueno, ese es otro tema. En el caso de Smalltalk, por ejemplo, en Smalltalk sí se heredan los métodos de clase. Bueno, en el caso de Ruby también. Solamente que acá ha fallado porque no tengo definida la constante de espadachín. Porque no he hecho el require de espadachín, pero si ahora hago esto, esto funciona. O sea, lo mismo va a pasar en el caso de Object y Guerrero, ¿no? Por ejemplo, si yo defino en Object un método M1, ahora a Object entiende M1. Guerrero, que es una subclase de Object, también va a entender M1. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, acá he definido un método en la singleton class de Object. Y la singleton class de Object acá está subclasificando la singleton class de Guerrero. Eso no lo hemos visto todavía, pero podemos comprobarlo. A Object le pido su singleton class. Me da esto. A Guerrero le pido su singleton class. Me da esto. A la singleton class de Guerrero le pido su superclass. ¿Y qué me da? La singleton class de Object. Entonces acá vemos que Object va a tener también su singleton class y la singleton class de Guerrero va a ser subclase de la singleton class de Object. Entonces, como decía Mauro, acá hay una relación paralela entre esta jerarquía y esta otra. ¿Y cuál será la superclase de la singleton class de Object? Y la de Basic Object. Bien, es la singleton class de Basic Object. Basic Object. O sea, la superclase de la singleton class de Object es la singleton class de Basic Object. A ver. Bien, ahora, antes de dibujar eso,
un tema. Ahora el method lookup está incompleto, porque a la clase guerrero le he mandado el mensaje, por ejemplo, el mensaje M1 que estaba definido en la singleton class de object y lo he respondido, pero este algoritmo no me sirve porque estoy en guerrero, voy a su singleton class, ¿tiene M1? No. Bueno, voy directo a class, nunca paso por acá. ¿Cómo tendríamos que modificar el algoritmo del method lookup para hacer que esto funcione? O sea, yo he definido un método M1 en la singleton class de object y ahora la clase guerrero entiende el mensaje M1. Y primero creo que lo que tendría que hacer es identificar si es un método de clase o un método común y ahí buscarlo en la jerarquía correspondiente, pues si no, como que buscarían las dos jerarquías al pedo, digamos. Pero no sé todavía si es un método. O sea, yo lo único que sé acá es que he recibido el mensaje M1. Podría haber recibido el mensaje new también. Es que para mí, a eso lo que va a terminar haciendo es que vas a clase, singleton class, ascendes a la clase que le correspondía a la clase donde estabas recién y vas clase, singleton class y así. Es como que es el combo. Revisas en la clase y en el singleton, clase y singleton, clase y singleton. Ok, pero acá digamos ya tenemos una relación que podríamos usar, ¿no? Más directa. O sea, yo si... ¿Cómo se resuelve este envío de mensaje M1 a la clase guerrero? Estoy acá, ¿no? Entonces, primer paso, voy a su singleton class, lo busco ahí, no lo encuentro. Según esto, el siguiente paso es, bueno, anda a la clase y buscarlo desde ahí. Me estoy perdiendo recorrer esto, que acá es donde estaba el método M1. Y lo quiero encontrar. Si yo ya estoy acá, ¿cómo hago para pasar de acá a acá? Ya tengo esta relación, ¿no? Y sí, puedo hacer guerrero singleton class punto M1. O algo así, digo. O sea, si el método está definido en object y en la singleton class de object, que despachaban cosas distintas, ¿cuál va a encontrar primero? O sea, supongamos que yo defino acá en object un método M1, uy, que digo M1 object. Y defino en la singleton class de object M1 también, y digo M1 singleton class de object. Pongámosle así. Si hago guerrero M1, ¿qué debería darme como resultado? Para mí iría object, pero no tengo pruebas. Pero esto o esto daría como resultado. M1 object No, o M1 singleton class de object. A M1 object. O sea, como está definido el algoritmo actualmente, cuando le enviamos el mensaje M1 a Guerrero, ¿qué hacemos? Vamos primero a la singleton class de Guerrero. ¿Está definido M1? No. Entonces vamos a la clase, de la cual es instancia, que sería la clase class, lo busco ahí. Este M1 no. Buscarlo en module. O sea, seguí acá la jerarquía. Este en module no. Buscarlo en object. Este en object. Y sí, hay un M1 en object. Entonces esto debería devolver M1 object. Con el algoritmo que tenemos actualmente, ¿no? Si me lo devuelve ahí, para mí sería interesante porque entonces yo podría diferenciar el comportamiento de la clase que estoy definiendo y todas sus hijas. Que por ahí eso es interesante, si no tengo para ir para arriba, digamos. Claro, pero habíamos dicho acá que queríamos heredar los métodos de clase. Object define un método de clase, que es equivalente a decir que lo define en su singleton class, que es este. Si este método se hereda, entonces M1 debería ejecutar este, ¿no? Pero ahí, bueno, habría que modificar lo que venimos diciendo en nuestro lookup hasta ahora. Y bueno, eso es lo que pasa, ¿sí? Acá lo está tomando de la singleton class de object. Entonces, ¿cómo podemos modificar el algoritmo de method lookup para que ahora sea consistente con este resultado? Y bueno, tengo que buscar en la jerarquía de la singleton class. Busco, digamos, empiezo yendo a la singleton class. Busco ahí, no está, bueno, anda seguí por la jerarquía. Buscarlo acá. Acá sí está, sí, porque lo he definido en la singleton class de object. Listo, usa ese. Si no, bueno, anda a la clase, etc. No sé si se llega a entender eso.
en el ejemplo de Object y Guerrero queda un poco confuso, pero si lo pensamos con Guerrero Espadachín, Ujú, si defino el método a nivel de clase Guerrero, ujú. para instanciar un guerrero específico, me gustaría por ahí hacer lo mismo que lo herede la clase espadachín, ¿no? Y crear un espadachín específico, ¿no? Y reutilizar ese comportamiento. Entonces, viéndolo desde ese lado, tiene sentido poder heredar los métodos de clase. Claro, por ejemplo, supongamos que yo hago algo como esto. Igual esto es medio peligroso porque si yo vengo con una estructura y alguno me redefine SM1, me pisa todo lo que yo haya definido en mis clases, por ejemplo. Porque el M1 del singleton class está primero, o sea, de cualquier singleton class está primero que el M1 de las clases. Pero acá estamos viéndolo del lado que le manda el mensaje A la a un clase. objeto que es una clase. Está bien, sí, por Estamos eso, haciendo el pero digo, recorrido este, ¿sí? Entonces, primero hago el recorrido, como le estoy mandando un mensaje a una clase, hago el recorrido por la singleton class y recién después voy a class module y recién después de module ahí engancho con object y ahí engancho con el camino que siguen los objetos que no son clases. ok, ya entendí. ¿Ok? Porque si le mando mensaje a Tila va a guerrero y después de guerrero pasa a object directamente. Se saltea en el medio todas las otras que sí agarran las que son clases. Perdón, estaba intentando armar un ejemplo, pero me como asterisquitos y... A ver, a ver si ahora funciona. Bueno, acá por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos espadachín. El espadachín recibe un coeficiente de la espada y guerrero. Supongo que yo tengo este método sin defensa. Me sirve para crear guerreros sin defensas, ¿no? Lo envío a la clase guerrero. Si yo quisiera, si yo dijese, bueno, tengo un método de clase y quiero que los métodos de clase se hereden, podría usarlo para definir un espadachín sin defensa. Por ejemplo, fuerza 10, vida 100 y coeficiente espada 2. Y me da un espadachín con defensa 0. Ahora, este sin defensa está definido en la singleton class de guerrero. Pero yo quiero que cuando le envío el mensaje sin defensa espadachín lo entienda. Entonces no me es suficiente con buscar solamente en la singleton class de espadachín y de ahí pasar a class. Yo quiero pasar por la singleton class de guerrero también. Por otro lado, si vamos a la singleton class de espadachín, su superclase es la singleton class de guerrero. Entonces, tiene sentido que lo herede, ¿no? Porque es como que la clase que me provee comportamiento a mí es subclase de la singleton class de guerrero que define sin defensa. Entonces, yo esperaría que espadachín entienda ese mensaje. No sé si se entiende más o menos. Pero bueno, lo que habría que hacer para el método lookup es esto. Decir, bueno, primero recorro toda la jerarquía de mi singleton class. Y después sigo el método lookup normal. Eso no sé si se llega a ver. Profe, Ujú. consulta. Entonces, en ese caso, espadachín iría a buscar el método ese a la singleton class de espadachín, no Ujú, lo encuentra ujú, y pasa a la singleton class de guerrero. ujú, Y ahí sí lo encuentra, bueno, y se resuelve. Pero ujú. si no lo encontrara ahí tampoco, o sea, después cómo sigue, ¿a dónde pasaría? ¿Qué pasaría? Claro, por ejemplo el new, ¿no? El new con cosas. El new no está definido en la singleton class de guerrero. Entonces,
Lo que dice este algoritmo es, si agotás toda la jerarquía de tu singleton class, seguí con el método lookup normal. O sea, anda a la clase, porque sería la clase de espadachín, que es la clase class, y buscarlo en la jerarquía. Ah, listo. Y ahí, Está bueno, bien. terminas encontrando. Esto es algo también súper importante, que acá es como que estamos extendiendo el modelo. Nosotros queremos que todo lo que podíamos explicar hasta ahora con la estructura que teníamos siga teniendo sentido. Estamos agregando algo nuevo, pero queremos que lo que agregamos sea compatible con lo que teníamos antes. Por eso es que hasta ahora tenemos que considerar esto, para no perder toda esa otra parte, porque si no hiciésemos esto, si fuésemos solo por las singleton classes, entonces no llegaríamos a encontrar el new, por ejemplo. Claro, entonces primero mira toda la singleton class y después ya sigue con el método lookup como veníamos viendo. Claro. Joya. Y habíamos visto también que hay una jerarquía paralela entre las singleton classes de una clase y las singleton classes de su superclase. Entonces, ¿cuál es la superclase de la singleton class de object? La singleton class de basic object. Perfecto. Que eso ya lo habíamos visto hace un momento en la consola. Ok, bueno, entonces acá ya tenemos armado como un modelito en el cual tenemos las clases, tenemos singleton classes, que me permiten definir el comportamiento para las clases. En ese sentido, estas singleton classes serían como meta clases, ¿no? Me permiten definir ese comportamiento específico para las clases y, bueno, tenemos considerado esto para seguir como veníamos hasta ahora, ¿no? O sea, en caso de si ignorásemos las singleton classes, tendríamos el método lookup como lo tenemos hasta ahora. O sea, en caso de no encontrarlo acá, es igual que como era antes. Ahora, primero, ¿eso se entiende de alguna pregunta? Sí, sí, se entiende. Ahora, ¿cómo podemos hacer para simplificar el algoritmo del método lookup? O sea, porque hasta ahora es como que el método lookup venía bastante simple, ¿no? Era esta parte, la segunda parte de lo que tenemos hasta ahora. A ver, puedo hacer esto un poco más grande. O sea, hasta ahora el método lookup era esta parte, ¿no? Pero ahora que hemos agregado todo esto de singleton classes, le hemos agregado una parte previa, que es buscar en la jerarquía de las singleton classes. ¿Habrá alguna manera, algún refactor, algo que podamos cambiar en el metamodelo para simplificar un poco este método lookup, para que en lugar de quedarme dos partes, primero revisé esta jerarquía, después revisé esta otra jerarquía, me quede en una sola? ¿Qué opinan? Yo tengo dos jerarquías. Una es la de las singleton classes, la otra es la de la clase class. Quiero recorrerlas en orden. Primero una jerarquía la recorro totalmente, después recorro toda la otra jerarquía totalmente. ¿Cómo puedo hacer para cambiar esos dos recorridos diferentes de dos jerarquías para que sean el recorrido de una sola? ¿Cómo podría modificar el metamodelo para hacer que este algoritmo se simplifique de esa manera? Y entonces la jerarquía digamos, de las singleton classes tendría que venir abajo de la jerarquía de clases normales, digamos. Ajá, bien. ¿Y cómo podrías hacer para lograr eso? Eso es una buena pregunta. Imagínense si yo, por ejemplo, no sé, tengo un algoritmo que implica recorrer dos strings, ¿no? Primero recorre este string y después recorre este. ¿Cómo puedo hacer para recorrer un solo string? Bueno, puedo concatenar los dos strings, que me da como resultado otro, y recorro ese, ¿no? Estaría buenísimo si pudiésemos poner una jerarquía a continuación de la otra.
Y podría armarme una lista, por decir una cosa, donde primero me agarro todas las singleton class, voy para arriba pidiendo, ¿no? Recursivamente, y una vez que llego a nil o a lo último, le concateno el pedir la superclass de cada clase. Bien, pero eso es lo que tenemos actualmente. Recorro primero esta y una vez que llego al final, recorro la otra. Claro, pero lo hago antes y lo meto en una lista. Y después recorro la lista. Está bien, pero como que Igual no hay una forma de pedir todo el árbol de una. Ok, sí, pero digamos, acá es como que no hay un solo árbol. Está este por un lado y este por otro. Pero si puedo pedirlo todo de una sin recorrer, pido todo uno y le concateno todo el otro. Pero ahí es como medio trampa, ¿no? Porque es como, bueno, ¿cómo puedo hacer para que quede solo una sola, todo como una sola cosa? Lo pido como una sola cosa y después... Claro, ¿qué cambio harías en el modelo para pedir todo de una? ¿Qué cambio harías en el modelo este que tenemos ahora ¿Hay para alguna, enganchar todo? ¿Hay alguna flecha, por ejemplo, que podemos agregar? Y puedo decir, bueno, la singleton class de Basic Object es, no sé, su clase de guerrero. Y chao, ya todo La para arriba. singleton class de Basic Object es su clase de guerrero. Claro, o sea, no creo que sea así, pero bueno, que ya todo para arriba. Pero si la singleton class de Basic Object fuera su clase de guerrero, fíjate que guerrero sabría entender el mensaje ataque, por ejemplo. Porque le mandás el mensaje de ataque a la clase guerrero. Voy a su singleton class, sigo su jerarquía, llego a él mismo. Eso por un lado. Por otro lado, guerrero es una clase que estamos definiendo nosotros. Basic Object es, digamos, Basic Object y la singleton class son clases que vienen con Ruby. Y sería muy extraño que una clase Ruby dependa de una clase nuestra, ¿no? Aparte, justo acá estamos viendo la jerarquía de guerrero, pero ¿qué pasa si yo tengo, no sé, la jerarquía de number, por ejemplo? ¿No? Okay. Y a Basic Object le puedes agregar la parte o de class o de module. ¿No? ¿Cómo sería eso? Digo, si vos por singleton class llegas a Basic Object y después tenés que volver a guerrero para volver a module class, o sea, adjuntarle a Basic Object las dos de arriba. O sea, como unirlas. Digamos, seguir la flecha hacia arriba para que siga. O sea que yo siguiendo las flechas, si llego hasta acá, ¿a Siga dónde para que- arriba. A class. O sea que... O en verdad a module me parece que sería lo mejor. No, porque yo después- quiero que guerrero siga entendiendo new, por ejemplo. Y eso está definido en class. Claro, se le puede agregar ahí. Y Basic Object no es una instancia de class. Basic Object es una instancia de class, sí. Y el singleton de Basic Object es una instancia de class. También. Y bueno, entonces arranco por ahí. ¿Cómo arranco por ahí? Claro, de Basic Object salto a class. Ajá. Y de class voy a ir a Object. Y de Object a Basic Object. O sea, ya habiendo terminado los singleton. Claro, yo quiero saltar de acá a acá, ¿no? De Basic Object quiero pasar a class. Ahora, si yo tenía esta jerarquía, la de class, y esta jerarquía, la de singleton class, ¿cómo puedo hacer para transformar una sola jerarquía que quede en el orden en el que yo quiero? ¿Cuál es la superclase de la singleton class de Basic Object? Class, ¿no? Claro, o sea, de ahí puedo saltar. Esa es una pregunta que no habíamos hecho todavía. Pero si tuviésemos esta flecha, ya está. Si tenemos esa flecha, eliminamos esta parte del medio. Tenemos, va a la singleton class y a partir de ahí seguí. Ya no necesitamos esto. O sea, voy a la singleton class y ahí sigo y sigo por acá y sigo. ¿No? ¿Se entiende? O sea, si tuviésemos una flecha acá, unimos las dos jerarquías en el orden en el que queremos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es poner esta flecha. Ahora,
hay que comprobar, obviamente, que en Ruby sea así, ¿no? ¿Cómo podemos comprobarlo? A ver. ¿Qué código podríamos escribir para comprobar si esa flecha que hemos dibujado existe posta en Ruby? Y le pedís el singleton class a... el singleton object a basic object y le preguntás su superclase. Perfecto, y me da class. Justo la flecha que habíamos dibujado. Ahora, esto es la primera vez que vemos que una flecha de subclasificación de una singleton class no sigue otra flecha paralela, ¿no? O sea, acá todas las que teníamos, esta es paralela a esta, esta es paralela a esta, ¿sí? Son dos jerarquías paralelas. En este caso es la primera que no. Pero ¿por qué está bueno tenerla? Porque eso ahora me permite hacer que el método lookup pase de ser esto, recorrer una jerarquía y después la otra, a hacer esto directamente. Andar a singleton class, recorre. Perdón, pero de espadachín, ¿no? Si yo tengo espadachín, que es una subclase guerrero, va a ir a su singleton class, de ahí va a la de guerrero, de ahí va a ir a la de object, de ahí a la de basic object, de ahí a la de class. No, a class, no a la singleton class de class. No, claro, a ella va a ir a class, pero nunca va a pasar por la de guerrero, porque de class va a ir a object. Es que ya ha Va pasado. a ir a module. Si la clase espadachín recibo un mensaje, voy a su singleton class. Sí. Y de ahí voy a su superclase, que es esta. Sí, pero nunca va a pasar por la clase guerrero. Que está bien, porque yo no quiero que la clase espadachín entienda el mensaje ataque, por ejemplo. Ah, ok, listo. Eso eran las instancias de guerrero, no la clase espadachín. Está bien, está bien. Ahora, las instancias de espadachín sí. Pero si yo tengo una instancia de espadachín, voy a la clase, que es la clase espadachín, y de ahí sigo para arriba en la jerarquía. Y ahí sí pasas por la clase guerrero. Está bien, o sea, tenés dos métodos lookup diferentes dependiendo de lo que estés haciendo. Claro. Ah, no, claro, es el... Más o menos, porque todavía no hemos visto qué onda con esta Atila, porque acá no hay flecha verde. Si este es el método lookup, ¿qué onda con Atila, no? Pero bueno, pero acá... Atila lo debería tener porque ya comprobamos que yo puedo redefinir como se me cante en Atila. Claro, ahora vamos para lo de Atila. Pero bueno, acá fíjate que está el dibujito de la clase espadachín y su singleton class y queda así. Bueno, y acá también obviamente que tenemos que ver en el caso de module y de class, van a tener también sus singleton classes, ¿no? Y bueno, esas singleton classes tienen que seguir una jerarquía paralela. Entonces esto queda así. Tengo module, su singleton class, class, su singleton class. Y acá tengo que, bueno, ambas son clases, entonces son instancias de la clase class. Y tienen que seguir una jerarquía paralela, o sea, si class es subclase de module, la singleton class de class es subclase de la singleton class de module. Module es subclase de object, entonces la singleton class de module es subclase de la singleton class de object. Y ahí se completa el diagrama, digamos. Bien, ahora vamos a lo de Atila. Pero por ahora dejémoslo ahí en pausa. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Acá digamos como que vemos que se empieza a complicar un poco más, pero bueno. Ahora... Sí, por un lado es como que... Perdón, quería decir que... Sí. Por un lado es como que nosotros ya hace rato que venimos trabajando con clases y con objetos. Y como que el método lookup es súper natural para nosotros, ¿no? Lo usamos todos los días y creamos una clase con métodos, instanciamos objetos, le enviamos mensajes. Y como que estamos súper acostumbrados, ¿no? Y ahora de golpe nos damos cuenta que, bueno, que las clases también son objetos y le podemos enviar mensajes. Como que cuando empezamos a indagar acá nos damos cuenta que hay todo como una jerarquía como paralela, como un nivel más arriba. Que las clases son objetos, entonces son instancias
de una clase y le enviamos un mensaje y hace el método lookup. Pero en realidad es como la misma lógica, ¿no? Tenemos un objeto, le enviamos un mensaje, el mensaje ese va a estar definido en su clase o en la jerarquía. Es solo que estamos como un nivel más arriba, ¿no? Pero como que la lógica es la misma. A mí, no sé, del modelo hay algo que me hace ruido, que es decir, bueno, si todas las clases son un objeto, ¿no? Y la clase class es instancia de ella misma. Pero, ¿cómo puedo instanciar una clase de mí mismo? O sea, eso es como que me hace ruido ahí. Como diciendo, bueno, ahí hay una especie de recursividad, algo que me tiene que permitir hacer eso. Claro, sí. Ese es el punto bootstrap del modelo, digamos. Porque cuando... O sea, acá es como que lo que estamos intentando hacer es tener un modelo en donde solamente hay objetos. Y no solamente solo hay objetos, sino que ponemos ciertas reglas. Por ejemplo, todo objeto es instancia de una clase. La clase de un objeto es quien define el comportamiento de ese objeto. Entonces, si aplicas esas reglas, bueno, llega un momento en donde es como que te vas y te vas y te vas y hay como una... esa regresión al infinito que veíamos, ¿no? Como que en algún momento tengo que poder terminar eso. Y esta relación, este autolazo es clave para poder hacer eso. Pues si no, no termino más. Digamos. Si no, nunca se termina de definir el comportamiento de las cosas. Eso es como decir, no sé, es como una cosa más filosófica, ¿no? Porque es como una cosa puede surgir de la nada. Es como que la clase class es porque la clase class es, digamos, ¿no? Como que es instancia de ella misma. Pero de alguna manera te sirve para poder darle como ese puntapié inicial al modelo. Pero sí es un poco raro. En otros lenguajes, en donde también siguen esta filosofía, ¿no? De que todo es un objeto, también termina pasando lo mismo. Siempre vas a encontrar algún ciclo, digamos. Pero bueno, acá siguiendo con este tema, ¿no? De ver todo como un objeto y que el modelo sea consistente en ese sentido y que todos los objetos son instancias de una clase, etc. Acá habíamos dicho que todas las clases tienen su singleton class, ¿no? Que es lo que me permite definir comportamiento para esa clase específicamente. Pero las singleton classes son clases también, ¿no? Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Qué deberían tener las singleton classes? Otra singleton clase de la Otra singleton class, exacto. Entonces, ¿qué onda con eso? Bueno, a ver, probamos en la consola. Supongamos que yo tengo a Guerrero, le pido su singleton class. Mira esto. A esta le pido su singleton class. Acá, de vuelta tenemos dos opciones. O me devuelve un objeto que no es la singleton class de Guerrero, o me devuelve el mismo objeto, o sea, la singleton class de Guerrero. En el caso de la clase class, cuando le pedíamos cuál es la clase de local instancia, te devuelve class, o sea, como que esté ese ciclo. La otra opción era que te vuelva, por ejemplo, no sé, otra clase que sea, no sé, metaclass. Pero entonces ahí está la pregunta de, bueno, pero ¿quién es la clase de la clase metaclass? Y así. En este caso, lo que va a pasar es que no va a haber un ciclo. La singleton class de la singleton class de la clase guerrero es la singleton class de la singleton class de la clase guerrero. Es otra cosa diferente. Y la singleton class de la singleton class de la singleton class de guerrero es otro objeto diferente. O sea, si seguimos con esto, hay infinitos objetos que son la singleton class de la singleton class de la singleton class, etc. Pero si hay infinitos objetos, entonces ¿cómo puede ser que entren en la memoria de la máquina, ¿no? O sea,
¿Puedo tener infinitos objetos de memoria al mismo tiempo? No. Entonces, ¿qué tiene que estar pasando acá? Que para que se instancie ese objeto, quizás tengo que tener algún comportamiento. Esa singleton class quizás se instancia una vez que defino comportamiento para una clase. Claro, o sea, se inicializa de forma lazy. Hasta que yo no la necesito, no está. Pero la primera vez que la pido, ahí se crea. ¿Sí? Y un poco acá vemos, digamos, estas diferentes maneras de tener una estructura infinita, de representar una estructura infinita en la computadora. Una posibilidad es tener un ciclo, que es lo que teníamos acá en el caso de class. Yo, por ejemplo, no sé, si defino una lista infinita en Haskell, yo puedo decir, bueno, la lista consiste en un primer elemento, por ejemplo, el número 1, concatenado con esa misma lista. Entonces ahí tengo un ciclo. Y es una lista infinita porque es una lista de infinitos unos, ¿sí? Pero elijo modelarla teniendo ese ciclo. Otra manera de modelar una lista infinita es de forma lazy. O sea, no se refiere a sí misma, porque no sé, la lista de todos los números naturales. Pero no tengo toda la lista en memoria al mismo tiempo. Si vos me pedís los primeros 3 elementos, te genero en ese momento los primeros 3 elementos y te los doy. Entonces, esas dos maneras de modelar estructuras infinitas son las que vemos usadas en un caso para la clase class, que sería tener un ciclo, y en otro caso en las singleton classes, que es ir generando los objetos de forma lazy, a medida que los voy necesitando. Pero bueno, desde afuera es como si siempre hubiesen estado ahí. Lo que pasa es que si las singleton classes están vacías, imagínense que no tengo ningún método acá, el método lookup es el mismo que antes, ¿no? Si yo salteo, si yo voy, por ejemplo, no sé, le envío un mensaje a la clase de espadachín, me salteo toda la singleton class y llego a class, que es donde empezábamos el método lookup antes. Entonces, si yo nunca he usado una singleton class, nunca le he definido ningún comportamiento, es como si no estuviese ahí. Entonces, internamente Ruby no la crea todavía. La primera vez que la necesito, ahí sí. Pero bueno, por afuera no podemos saber si está o no. Eso es más de una implementación interna. Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo usaría la singleton class de la singleton class de la clase guerrero? ¿En qué momento buscaría métodos dentro de esta clase? ¿A quién le tendría que enviar un mensaje para poder llegar a usar un método definido en la singleton class de la singleton class de guerrero? A guerrero, y no debería estar definido en su singleton class. Ahora, si yo le envío a guerrero y no está definido a en guerrero singleton como class, clase. claro, sigo este algoritmo, voy para acá. No está definido en la singleton class y no sigo yendo acá. Es una sola vez la flecha verde. A partir de ahí me voy para la jerarquía. Claro, tendrías que mandarle un mensaje de clase a la singleton class de guerrero. Claro, le tenía que mandar un mensaje a la singleton class de guerrero. Entonces, si yo, por ejemplo, definiese un comportamiento específico para la singleton class de guerrero, por ejemplo, no sé, singleton class guerrero, pongámosle así. Por ejemplo, este método M1 se define en la singleton class de este objeto. Y este objeto es la singleton class de la clase guerrero. Entonces, cuando yo a la singleton class de la clase guerrero le envíe el mensaje M1, lo sabe responder. ¿Por qué? Porque lo he encontrado en su singleton class, que es la singleton class de la singleton class de la clase guerrero. Sería lo que está acá de este lado de la flecha, digamos. Porque de vuelta, si estoy acá, le mando un mensaje a la singleton class de guerrero, sigo una vez la flecha verde, me voy para acá. Y ahí sigo en la jerarquía. Entonces, si vos creas una singleton class de una singleton class, ¿estás creando toda la jerarquía para arriba también? Entonces. Bueno, conceptualmente es como vos podés hacer de cuenta como que todo está creado. O sea, Ruby se va a comportar igual como si todo estuviese ahí siempre. Pero después, desde el punto de vista de implementación, bueno, Ruby hace optimizaciones como esto, ¿no? No creo todo. Creo a medida que lo voy
Pero bueno, vos No, por pero, fuera no podés saberlo, digamos. Sí, perdón. no, pregúntame vos. ¿Y en qué caso me serviría definir un método en la singleton class de la singleton? Más allá de la teoría, ¿no? Ujú. Es una buena pregunta. La realidad es que no es muy necesario, digamos. Es bastante raro tener que hacer esto. Es más Pero, teórico que... claro, es por la consistencia del modelo, digamos. Pues si Perfecto. no, tendríamos que hacer un caso especial de que no. Las clases tienen singleton class, excepto si ya son singleton class. No, más fácil ponerlo y de última que no haga nada, ¿no? Pero No, por eso preguntaba, más allá de lo teórico y del modelo, si hay algún caso realmente que pueda beneficiar eso. sí, es muy raro. Generalmente no. Perfecto. Em, bueno, y ahora vamos a la pregunta esperada. Así como podemos incorporar comportamiento específico para las clases, ¿podemos hacerlo con otros objetos que no sean clases? Con Attila, por ejemplo. Bueno, ya hemos visto que sí. Que con Attila podíamos hacer... no me acuerdo si tengo definido Attila aquí, ¿no? Definámoslo. A ver, lo debo tener por aquí. Oh, quedó súper atrás. Bueno, ahí estaba el ejemplo, ¿no? A ver. Ahí está. A Attila le puedo enviar el mensaje ataque. Pero ahora puedo redefinirle solo a Attila el mensaje ataque para que devuelva, bueno, 123 como... Ujú. Y eso solamente afecta a Attila, no a todos los guerreros. También puedo hacer eso con cualquier objeto. Por ejemplo, yo tengo un string, ¿no? No sé, Pepe. Y puedo decir, bueno, a ese string específicamente definirle saludar y que devuelva hola self. Entonces a un string le puedo decir saludar y me dice hola Pepe. Pero si a cualquier string otro le mando saludar, me dice que no. ¿Sí? No puede saludar. Entonces acá he definido comportamiento específico para ese objeto. Bueno, podríamos hacer entonces lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿De dónde viene este método saludar? Bueno, pidámosle el método saludar y pidámosle el owner. Y me da esto. ¿Sí? Este es el string, un string, ¿no? Y esta es la singleton class de este string. Lo mismo puedo hacer con Attila, por ejemplo. Tiene la singleton class de este guerrero que es Attila. Entonces, yo acá voy a tener... Y de vuelta, la singleton class de Attila es una clase, ¿no? Entonces, voy a tener esto. Attila va a tener su singleton class. Que va a tener a su vez su singleton class, etcétera, como ya habíamos visto. Y va a ser una clase. Ahora, si tenemos esto nada más... el método lookup no está completo, porque yo digo, bueno, buscarlo en tu singleton class. Si no está, seguí por la superclase. Y bueno, ¿cuál es la superclase? ¿Cuál tendría que ser la superclase de la singleton class de Attila para que el método lookup funcione? Por ejemplo, si yo a Attila le mando el mensaje defensa, funciona. Pero eso no estaba definido en la singleton class. La singleton class nada más tiene ataque en el caso de Attila, ¿no? Debería ser la singleton class subclase de guerrero. Exacto. Si la singleton class es subclase de guerrero, pi, ya está. Y ahora el método lookup funciona siempre. Este es el mismo método lookup. Una flecha verde, piqui, y busco ahí a partir de ahí sigo por toda la jerarquía. Ah, pero ¿lo es? Lo es. Ahora podemos comprobarlo. Y está bueno que lo sea, porque eso nos simplifica el algoritmo, porque si no habría que agregarle un if más. Si la singleton class es de un objeto que no es una clase, entonces anda para acá. Hace que la superclase sea la clase del objeto. Ya está. Ahí ya lo tenemos resuelto. Entonces, ahora sí tenemos el metamodelo un poco más completo. Noten el método lookup. Gracias a que hemos podido elegir estratégicamente esta relación de su clasificación, que es la que acabamos de elegir, y esta de acá,
Gracias a esas dos, es que el mecanismo del método lookup es ultra simple. Anda a la singleton class y a partir de ahí recorre la jerarquía. No hay ningún caso especial, no hay ningún if, no hay ninguna cosa de, bueno, si termina de recorrer esa jerarquía, recorre esta otra. Siempre lo mismo. Una pregunta. No entendí si este es el método lookup teórico o cada lenguaje lo implementa. O esta es la implementación de Ruby. Esta es la implementación de Ruby. Ruby, O sea, por en Python ejemplo, puede ser distinto. claro, por ejemplo, el concepto de singleton class no está en todos los lenguajes. Ah, no, ok, no había entendido. Pero bueno, está en Ruby y eso te permite hacer cosas como definir comportamiento específico por un objeto. Que en los lenguajes en donde no tenés singleton classes es un poco más complicado, digamos. Pero bueno, es de vuelta, singleton class significa la clase propia de un objeto en específico. Por eso es singleton, digamos. Son clases que tienen, digamos, como si fuese que tienen una sola instancia y sirven para definir el comportamiento a ese objeto. Y es la función principal de las singleton classes, usándolas así. Ok. Sí. Otra cosa, noten que si ignorásemos las singleton classes, en el sentido de que si todas las singleton classes estuviesen vacías, ninguna define ningún método, el método lookup nos va a dar el mismo resultado que antes. Porque si empiezo a hacer el método lookup, me salteo todas las singleton classes, voy a la clase. A la flecha, sería equivalente a seguir la flecha roja. Si estoy en guerrero, recibo un mensaje, voy a una flecha verde, me salteo todas las singleton classes, es equivalente a seguir la flecha roja. Voy directamente a clase. Entonces, es como que el modelo no solamente funciona, sino que es compatible con lo que teníamos antes y además nos deja definir el método lookup de la misma manera, solamente reemplazando la flecha roja del principio por una flecha verde, sin agregar ninguna otra complicación. Bien, ¿hay alguna? Sí, lo que nos viene a resolver la singleton classes es si yo quiero que la clase guerrero entienda un mensaje, pero que no todas las clases entiendan ese mensaje. Pero no todas las Solo la clase instancias de... guerrero. Claro, exacto. Entonces, para que guerrero entienda sin defensa, si yo lo defino en class, todas las clases van a entender el mensaje sin defensa. Entonces, para que solo guerrero entienda ese mensaje sin defensa, tengo que definir ese método en alguna clase. Y ahí es donde aparece la singleton class de la clase guerrero, para brindarle comportamiento específico a la clase guerrero. Para que la clase guerrero pueda entender mensajes solo la clase guerrero. Y como pasa con la clase guerrero, pasa con todas las otras clases y también con todos los otros objetos, ¿no? Con Attila, con cualquier objeto, sea o no sea clase. Y acá volvemos un poquito a lo que decía antes, ¿no? Si a Ruby en realidad no, yo mando un mensaje y no le interesa si ese objeto es una clase o no es una clase. Es un objeto que recibe un mensaje y ejecuta el método lookup con ese objeto que recibió el mensaje. Entonces no hay ninguna distinción entre si es o no una clase. Entonces, cuando decimos, no, es un método de clase, ¿es un método de clase? O sea, es un método común y corriente, ¿no? Lo que importa es dónde lo defino, dónde lo pongo. O sea, nosotros sabemos nosotros que le estamos enviando un mensaje a un objeto que es una clase, o a un objeto que no es una clase, ¿no? Pero en definitiva estoy enviando un mensaje a un objeto, nada más. Nada muy loco, nada muy raro. Tal cual. Por eso el método lookup no hace distinción, digamos. Siempre es igual para cualquier envío de mensaje. Al menos en el caso de Ruby. Esto nos viene a, digamos, como a desplazar un poco lo que serían los módulos. ¿No tiene una función media similar? Pero en el caso del módulo, fíjate que acá, o sea, ¿cuál era la ventaja del módulo con respecto a una clase? Que tenés la superclase parametrizada. Esto, como está, no te permite. O sea, yo, por ejemplo, si tomo una singleton class, es una clase común. Va a tener una única superclase. Y no puedo cambiarla. Entonces no podrías resolver el problema que habíamos definido en la primera clase usando este concepto.
Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Entiende entonces qué función cumplen las singleton classes? ¿Y cómo actúa cuando envío un mensaje a un objeto? ¿Cómo actúa el método lookup? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ahora lo que se me generó, no una duda, pero eh, asumamos que yo en la singlet defino un método específico para espadachín, ahí es donde se crea la singleton class de espadachín, Ujú. y esa va a tener asignada una superclase que va a ser singleton class de guerrero sí o sí. Ujú. Esa singleton class de guerrero va a ser distinta a si yo en guerrero genero un método solamente para guerrero y se genera una singleton class de guerrero. O Em, sea, yo hago las dos, o sea, No, si, es la misma, es la misma. ujú. O y sea, ahí no el guerrero estaría. tiene una sola singleton class, que es la misma que la superclase de la singleton class de espadachín. Ok. Entonces, el mensaje que vos le definas a la clase guerrero, o sea, que definís en la singleton class de la clase guerrero, lo va a entender tanto la clase guerrero como la clase espadachín. Porque cuando le envías mensaje a la clase espadachín, termina pasando por la singleton class de guerrero. Entonces ahí tenés la herencia de los métodos de clase, digamos. Está bien, perfecto. Listo. Sí, súper importante que se saquen todas las dudas con respecto a esto, porque después, una vez que ya todas las piezas encajan, todo tiene sentido. Pero si hay algo que todavía no les encaja bien, no duden en preguntar. Em, bueno, un par de cosas que se cumplen entonces, que ya la hemos ido mencionando, pero como repaso. ¿Se acuerdan cuando antes teníamos dos jerarquías separadas y habíamos decidido agregar esta flecha? Bueno, una de las razones por las que funciona esto es porque el camino que seguimos desde la singleton class es un prefijo del camino que seguimos directamente desde la clase. Que era lo que les decía antes. Si voy directamente a la clase, sigo el camino, y voy desde la singleton class, es como que es el mismo camino, pero además he agregado antes singleton classes. Entonces, el camino a partir de la singleton class agrega un prefijo al camino a partir de la clase. ¿Sí? Esto de vuelta se lo puede ver en el diagrama. En el caso de Attila también. Es como que paso por la singleton class, pero después termino llegando a la clase, que es lo mismo que seguir la flecha roja directamente. ¿Qué otras cosas que se cumplen en el metamodelo? Bueno, todo objeto tiene singleton class. ¿Sí? Cualquier objeto que tengamos en Ruby va a tener su singleton class. Ese objeto puede ser que a su vez sea una clase, ¿no? Pero bueno, o una singleton class. Pero todo objeto tiene singleton class. Por otro lado, hay una jerarquía paralela entre las clases y las singleton classes de las clases, excepto por esta flecha, porque Basic Object no tiene superclase. Pero bueno, esta la habíamos puesto porque nos convenía para que el modelo sea más prolijo. Pero excepto por esta, siempre hay una jerarquía paralela entre las singleton classes y las clases. Por otro lado, para los objetos que no son clases, la superclase de la singleton class es la clase del objeto, de la cual el objeto es instancia. Entonces, esas son algunas cosas que se cumplen y que si asumimos que queremos que se cumplan esas cosas, podemos deducir, rearmar el modelo. A pesar de que nosotros no hemos partido de estas cosas, hemos partido de, bueno, queremos que sea compatible con lo anterior, queremos simplificar el método lookup y bueno, hemos llegado a esto. Entonces, en resumen, todo objeto tiene una singleton class. Esto incluye, por supuesto, a las clases y por ende a las singleton classes. La superclase de la singleton class de un objeto es la clase del objeto si el objeto no es una clase. O sea, la superclase de la singleton class de Attila es guerrero. O es la singleton class de la superclase del objeto si el objeto es una clase. O sea, si estoy hablando de guerrero, la superclase de la singleton class de guerrero es la singleton class de la superclase de guerrero, o sea, la singleton class de object. Excepto para Basic Object, que es la flecha extra que hemos agregado. Así que bueno.
ahí lo tienen. Em, preguntas, comentarios, dudas. Bueno, si tienen alguna pregunta, eso, de vuelta no duden en hacerla. Ahora, si quieren, podemos ir a un recreíto de 15 minutos hasta las 9 y después seguimos con la clase. ¿Les parece? Perfecto, Facu. Bueno, Buenísimo, dale. nos vemos en un rato. Dale.